Elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Elecciones 2023. Cobertura especial de Radio Universidad, FM 90.1. Facultad de Ciencias Sociales, UNICEN. Y bueno, ahí sonaba esta apertura que hicimos, ¿no? Para esta cobertura especial que estamos haciendo de las PASO 2023 en Radio Universidad. Y en este caso les cuento que tenemos una entrevista muy especial. Y por especial me refiero a que estamos en el piso. Y a nosotros nos gusta mucho acá en Radio Universidad cuando la gente puede venir a visitarnos al estudio y podemos tener esta dinámica más de charla que por ahí de manera telefónica no se da tanto. Bueno, les cuento que en este caso estamos en el estudio con Martín Endere. Bueno, él actualmente es concejal de Juntos en Olavarría y es primer precandidato a diputado provincial de Juntos por la 7ª sección electoral. Así que le vamos a dar la bienvenida a Martín y por supuesto que vamos a estar charlando algunas cosas de cara a las PASO 2023. Bueno, Martín, ¿cómo estás? Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes por la invitación, salvo el día que está gris, estamos muy bien. Sí, tal cual, te hemos recibido, te digo, en un día que está bastante feo y especialmente acá en el campus se ve una niebla tremenda, pero bueno, por supuesto, listísimos para arrancar con esta entrevista. Te agradecemos muchísimo que hayas venido hasta acá, que te hayas tomado el tiempo y bueno, nada, y también ya lo hablábamos un poco fuera del aire, pero los ejes son muy generales y también la idea es que podamos charlar un poco, nada, de las perspectivas que tengas vos con respecto a las PASO 2023. Si te parece, podemos arrancar con una lectura general, ¿no? Desde el espacio político de ustedes, que en este caso es Juntos, sobre el escenario electoral 2023 en los tres planos, digamos, en el plano local, en el provincial y en el nacional. ¿Querés contarnos un poco sobre eso? Sí, cómo no. Bueno, en primer lugar, como vos sabés, tanto en el plano local, seccional o provincial y nacional, uh-huh. el espacio de Juntos va a tener una gran PASO donde pasado el 13 de agosto se van a dirimir las candidaturas, las integraciones de las listas, que en definitiva es ni más ni menos que el cumplimiento de la instauración de las PASO tenía que ver con eso. Uh-huh. Así que en ese sentido estamos trabajando en lo que tiene que ver una primera competencia, que es el 13 de agosto. Nosotros propendemos, impulsamos una campaña que es una campaña propositiva, tratando de evitar cualquier tipo de discusión que vaya más allá de lo político y pensamos que el día 14 de agosto, quienes les toque ganar y quien le toque, en este caso, perder, bueno, tendrán que sentarse a conversar y trabajar como se hizo en el año 2021, donde las PASO fueron dentro del espacio con el radicalismo y al día siguiente se trabajó y se pudo conseguir un mejor resultado en las elecciones de noviembre. Recordemos que las anteriores se corrieron un mes por el tema de la pandemia. En este caso vamos a tener en agosto y octubre. Las pasadas fueron en septiembre y en noviembre. Claro, sí, tal cual. Y esto que decís me parece clave. Lo que mencionabas sobre, bueno, tener una campaña que tenga una discusión siempre alrededor de la política, ¿no? Porque pasa mucho en el escenario político en general que debido a las tensiones que se da y al cruce de ideas, se dan conflictos que tal vez se corren un poco de ese eje. Y en este sentido, bueno, me gustaría preguntarte un poco cuáles son tus percepciones, ¿no? Sobre estas instancias de acuerdo para la conformación de listas, que sabemos que hubieron bastante rispideces, podríamos decir, en los distintos espacios. Bueno, ¿cuáles son tus percepciones, ¿no? Sobre las instancias y de acuerdo para la conformación de estas listas y qué proyecciones tienen post-paso, ¿no? Esto que decías vos de que se van a tener que dar distintas conversaciones, por supuesto. Bueno, ¿cómo lo proyectan ustedes? Bueno, en primer lugar, yo creo que siempre hay que tener en cuenta que más allá de la política, y a uno en lo cotidiano lo vive con su familia, con sus amigos, uh-huh. Digo que las peleas y las discusiones nunca son bienvenidas. Ahora, estrictamente en el plano político, es cierto que todos los cierres de lista, independientemente de la época en la que se hagan, siempre son álgidos y siempre generan rispideces. Entonces, quienes ejercemos la política de algún modo lo vemos y lo naturalizamos. Lo que no quiere decir es que eso se vaya corriendo ese límite, uh-huh. que termine
generando conflictos más allá de lo estrictamente político, porque también hay que tener en cuenta que cuando uno conversa con amigos, con vecinos, también hay un cierto cansancio de ver cómo los candidatos dirimen con discusiones muy ríspidas, discusiones que se tendrían que hacer quizás un poco más íntimas y llevar soluciones. Uh-huh. Así que en ese sentido, como te decía al principio, nosotros propendemos una campaña donde sea una campaña de ideas, donde tratemos de ser propositivos, de buscar la mayor cantidad de consensos, pensando que la situación es realmente complicada. Creo que todos esos lo sabemos y lo tenemos en claro, y que realmente el gobierno que le toque gobernar a partir del 10 de diciembre, uh-huh, bueno, se enfrenta con muchos obstáculos, y lo mejor es que esos obstáculos se resuelvan con el mayor consenso posible. Con esto te quiero decir que más allá de las discusiones y los codazos en el buen sentido que puede haber hasta el 13 de agosto, me parece que el 14 se tienen que dejar atrás y tener la altura y tener la calidad de persona para saber que los que le tocaron ganar tengan la grandeza de convocar a los que perdieron, y los que perdieron se sumen a trabajar en el espacio. Bien, bien, excelente. Sí, totalmente. Y en este sentido, por ahí me gustaría preguntarte cuáles son las diferencias que notás vos entre las listas que compiten en internas dentro de la propia coalición. En este caso estamos hablando de Juntos. Bueno, ¿cuáles son las diferencias que vos notás entre la lista que componés vos en este caso y las demás que también van a las PASO desde Juntos por el Cambio? Bueno, en ese caso yo creo que lo que tiene que ver el armado, que en este caso lidera Horacio Rodríguez Larreta como precandidato a presidente, uh-huh, que lidera a Santilli como precandidato a diputado a gobernador, sí, y Ezequiel en el caso de intendente, yo creo que lo que marca es una continuidad de gestión. Uh-huh. Y lo que habla son desde los logros de gestión, incluso desde los errores y desde las problemáticas de gestionar. Y yo creo que eso el vecino lo valora, porque uno puede tener propuestas grandilocuentes o puede tener discursos donde piensa que se puede hacer todo desde cero, y realmente creo que lo que termina valorando el vecino es aquella persona que viene gobernando, que viene realizando cambios, y cuando habla de un tema lo habla del saber hacer y desde la experiencia de haberlo hecho. En ese sentido yo creo que el espacio en el que uno está representando, en mi caso la séptima sección electoral, uh-huh, creo que valora eso. Y lo que te decía al principio, que es esta cuestión propositiva, de decir, bueno, a ver, el lineamiento de seguridad, ¿y por qué pensamos esto en seguridad? Porque se implementó, porque se realizó, y en educación, ¿por qué? Y bueno, porque también se trabajó en ese sentido. O sea, si yo lo tuviera o lo tuviese que definir, creo que es eso, se habla desde la idea, se habla del conocimiento y de la experiencia de haberlo realizado. Bien, bien, excelente. Bueno, le recordamos a la gente con quién estamos en este caso en Radio Universidad en esta jornada de Habladurías del Mundo. Bueno, estamos con Martín Endere, él actualmente es concejal de Juntos en Olavarría y es primer precandidato a diputado provincial de Juntos por la séptima sección electoral. Bueno, Martín, estamos charlando de bastantes cosas al mismo tiempo, ¿no? Y vos nombraste una palabra que me parece clave al momento de charlar sobre política, que es esto de lo propositivo, ¿no? De las propuestas concretas, también porque la gente se guía por eso, ¿no? Nos guiamos por cuáles son las propuestas, cuáles son, como vos decías recién, esos hechos que cada espacio pudo llevar adelante y cómo a partir de ellos, tanto si tuvieron errores como si tuvieron cosas positivas, cómo los llevan adelante. Bueno, entonces en esta línea me gustaría preguntarte, bueno, ¿cuáles son los principales ejes de las propuestas y medidas que ustedes consideran prioritarias, ¿no? Desde el espacio de Juntos, podemos pensar en ámbitos como la salud, la seguridad, la producción, bueno, género. Tenemos un montón de ejes que son transversales a toda la campaña y a todas las propuestas. Entonces, bueno, la pregunta concreta sería esta: ¿cuáles son los principales ejes de esas propuestas y de las medidas que ustedes consideran prioritarias como precandidatos actualmente? Bueno, si la respuesta es en mi futuro y quizás si estaba ahí avalado por el voto, en el caso de legislador provincial, me parece que ahí lo que uno tiene que tomar en cuenta es que tiene que ser un recolector también de escucha activa de las comunidades que
que más que nada lo que uno nota en el interior son reclamos que son genuinos y que no llegan a tener un potencial que terminen siendo escuchados por los gobiernos centrales. Pasó mucho, creo, y yendo atrás en el tiempo, en la pandemia. Desde el gobierno central, y hablo de la provincia de Buenos Aires, se tomaban decisiones casi uniformes para la totalidad de la provincia. Y como nosotros sabemos, la provincia de Buenos Aires tiene una conformación muy heterogénea, una población concentrada en el primer y segundo cordón y una población rural cuando nos vamos hacia los sectores más del interior de la provincia de Buenos Aires. Entonces nos vamos a encontrar con sectores del campo, sectores emprendedores, que nos van a transmitir situaciones que no terminan de ser canalizadas. Recientemente en una recorrida muchos emprendedores nos manifestaban la necesidad de contar con un parque industrial. Esto lo escuchábamos mucho en la localidad de Tapalqué, también lo escuchamos en la localidad de Alvear. Entonces, quiero decir, a veces uno se tiene que ubicar en el rol que le va a tocar ocupar. Yo vengo o estoy en este caso como concejal, y si te reitero, si la gente así lo quiere, nos va a tocar representarlo en una legislatura, y me parece que uno tiene que ser el portavoz de esas cuestiones. Más allá de eso, también como labarriense, nosotros lo que vemos que en los últimos años hemos visto cómo se nos viene retaseando, no sé si es la palabra técnica, pero sí en lo que tiene que ver con los porcentajes de coparticipación, lo que se conoce como el CUT, ¿no? Sí. Bueno, me parece que también uno tiene que ser una voz, o mejor dicho, levantar la voz en el sentido de que esos recursos que cada olavarriense cuando hace su actividad, cuando aporta, cuando hace una compra, van a la nación y a la provincia, vuelvan a la ciudad, porque eso, independientemente del partido político, son necesarios para la gestión y para el bienestar ciudadano. Entonces, quiero decir, más allá de las propuestas concretas, me parece que también uno tiene que tener una escucha activa y ser de alguna manera una voz que se eleve en ese sentido. Bien, excelente. Sí, y tal cual lo que decís de que vos en tu lugar como concejal también podés, creo que elevar cuestiones que hayas notado a lo largo de tu mandato, y también eso, por supuesto, que coopera con, bueno, en este caso, como decías vos, si la gente así lo quiere, con tu lugar en la legislatura, eso sería 100% clave. Bueno, Martín, también me gustaría preguntarte, y esto también lo mencionaste vos un poco, ¿no? Con respecto a... ustedes son, en este caso, oposición del gobierno actual, y eso seguramente conlleve un montón de desafíos, ¿no? Y un posicionamiento distinto. Y me gustaría preguntarte, bueno, ¿cuáles son esas principales diferencias que ustedes notan desde el espacio de Juntos entre las alianzas que van a competir este 2023, ¿no? Hablamos de alianzas como, en este caso, es Juntos por el Cambio, como Unión por la Patria y el resto de las alianzas que se presentan. Bueno, ¿cuáles son las principales diferencias o lo que vos tendrías para destacar desde su espacio de cara a estas PASO 2023? Mira, yo hay un hecho que me llama la atención, y el otro día escuchaba una entrevista que le estaban haciendo a Sergio Massa y hablaba de las propuestas de gobierno. Y realmente casi me pareció una falta de respeto, porque de algún modo cuando uno está en el ejercicio del gobierno es donde tiene que implementar. A mí me parece que puede tener propuestas, pero no propuestas para resolver los problemas que hoy le está tocando gobernar y no se están pudiendo resolver. Uno de ellos creo que nos afecta absolutamente a todos, que es la inflación. Suena muy hasta, digamos, violento que alguien que hoy le toca ejercer el mando y resolver esos problemas diga, lo voy a resolver en el caso de que me elijan como candidato a presidente. Ahí vemos nosotros una gran diferencia. Creo que la responsabilidad de gobierno se ejerce cuando te toca gobernar. Vos no podés estar diciendo cuando me toque voy a hacer tal o cual cosa cuando estás ejerciendo el poder. En ese sentido, yo veo una gran diferencia. Otro de los casos que, como te lo mencionaba hoy, más temprano, es en el reparto discrecional de los fondos. Tanto los fondos que provienen de Nación como los que provienen de provincia, Olavarría está siendo absolutamente discriminada. Esto no lo digo yo, lo dicen cuando uno ve informes desde el Ministerio de Economía de la Nación, cómo el gobierno gira lo que se llaman los adelantos del Tesoro a las distintas ciudades, cómo Olavarría está siendo discriminada. Cuando ve lo que te decía anteriormente, el coeficiente único de distribución, Olavarría ve reducido ese coeficiente y eso viene en detrimento de los recursos de todos los olavarrienses. Es decir,
Hay una serie de cuestiones que tienen que ver sobre todo y particularmente en lo que son el reparto de fondos, donde la barriada se ha visto discriminada. Me parece que esas son las cuestiones que son a mejorar o a rediscutir. Independientemente del partido político al cual uno representa, debería tener acceso prácticamente igualitario. Bien, bien, excelente. Sí, y por ahí también, en este sentido, me gustaría preguntarte, Martín, ¿cómo se ven ustedes, digamos? ¿Cómo se sienten preparados para estas PASO? ¿Ven un plano dentro de todo positivo para su alianza, en este caso, que estamos hablando de Juntos por el Cambio? Bueno, ¿cómo encaran estas PASO 2023? ¿Con qué sensaciones? Bueno, obviamente la sensación es positiva si uno viene monitoreando lo que sucede en las distintas provincias que ya ejercieron el voto, y es el caso de este fin de semana de San Juan, donde se dio un recambio de gobierno histórico, donde después de 20 años va a dejar de gobernar el peronismo, como fue también recientemente en San Luis. Yo creo que se muestra una voluntad de cambio de la sociedad y en ese sentido es positivo. Ahora, lo positivo de todos esos cambios también hacen a la responsabilidad que va a tocar asumir en cada uno de los niveles de gestión, sabiendo que la situación no es la mejor y sabiendo que lo que viene por delante no es para nada sencillo. Por eso, sí, estoy prácticamente convencido que no hay tiempo para improvisar. Creo que la gente no tolera el tiempo de improvisación. Cada funcionario, cada legislador, cada concejal, cada intendente va a tener que sentarse desde el día cero sabiendo lo que va a hacer. No puede improvisar. Que esto de que surjan candidatos con propuestas mesiánicas y con cuestiones de detonar todo y empezar de cero. Realmente el que le ha tocado gestionar, el que le ha tocado ejercer cualquier tipo de actividad, sea en lo privado o en lo público, sabe que de un día para el otro las cosas no se cambian. Entonces es casi irresponsable decir que de un día para el otro se va a resolver todos los problemas de la Argentina. Sí, tal cual. Y en ese sentido es que ustedes calculo que van a trabajar en esto, bueno, que estuvimos charlando recién en esta hermosa charla, esto de encarar estas PASO con propuestas y con ideas de lo que van a hacer en el caso de que la gente los elija como espacio de representación. Así que bueno, Martín, te agradezco muchísimo, la verdad, la entrevista de hoy. Tocamos algunos ejes generales porque esto es lo que estamos haciendo en Radio Universidad, ¿no? Hacer una cobertura especial con la mayor cantidad de precandidatos que podamos de cara a estas PASO 2023, que como todos sabemos son unas PASO bastante particulares, con un montón de aspectos que han cambiado, obviamente con una pandemia en el medio y con todas las cosas que han sucedido a nivel nacional. Estamos todos con una sensación distinta, creo yo, este año, y seguramente ustedes desde el espacio también lo perciban, así que nos parece clave tenerte a vos y como a todos los precandidatos que están viniendo a nuestra radio. Nos parece muy, muy especial poder hacer esta cobertura y escucharlo desde sus voces para después poder elegir pensando en lo que sea mejor tanto para nuestro país como para nuestra ciudad y nuestra provincia. Así que agradecerte esta visita que nos has hecho en Habladurías del Mundo y por supuesto decirte que si hay algo que me haya pasado por alto preguntarte que quieras agregar, obviamente que el micrófono es todo tuyo. Bueno, te vuelvo a agradecer la invitación, a disposición las veces que sea necesario. Sí, me parece agregar, y creo que el votante se va a acordar de estas palabras, que cuando entremos a un cuarto oscuro vamos a entrar a un cuarto oscuro repleto de boletas, incómodo, y me parece que es tiempo, y ya incluso estamos desfasados en el tiempo en avanzar en otras características, sea con boleta electrónica o sea con boleta única, porque creo que la política, y lo hablaba con un colega tuyo, y creo que la política debe ayornarse en un montón de cuestiones. Mencionabas la pandemia nos trajo un montón de cambios, hemos visto cómo cuestiones que antes eran más engorrosas hoy se pueden agilizar, y me parece que la política no está dando un mensaje en ese sentido cuando cada uno de nosotros, cada uno de los votantes entra a un cuarto oscuro y vea repleto de boletas. En ese sentido me parece que es hora de avanzar en la boleta electrónica o el boleto o la boleta
la boleta única. Bien, excelente. Bueno, Martín, te agradezco muchísimo nuevamente. Por supuesto que desde Radio Universidad estamos a disposición para todo lo que sea necesario. Nosotros somos un medio de una universidad pública y también en este sentido nos parece muy importante posicionarnos políticamente y realizar esta cobertura con toda la representación que podamos. Así que muchísimas gracias por haber venido. Nos parece muy valiosa tu visita y bueno, seguiremos en contacto, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias. Me pone muy contento ingresar al campus y ver que se está expandiendo. Sí. Es una facultad que siempre hay que decirlo, que estamos bendecidos de contar con una facultad como es la UNICEN en Olavarría, tanto de ingeniería, sociales, así que me pone muy contento ver cómo crece día a día, y obviamente como lo hacemos en Olavarría, creo que es uno de los pilares de la movilidad social, es uno de los pilares del crecimiento como país, así que todo lo que sea la universidad pública siempre vamos a estar acompañando. Bien, buenísimo, Martín. Bueno, muchas gracias nuevamente. Y entonces así pasaba Martín Endere, en este caso, bueno, él actualmente es concejal de Juntos en Olavarría y es primer precandidato a diputado provincial también del espacio Juntos por la 7ª sección electoral. Bueno, en este caso estuvimos haciendo un repaso bastante general, ¿no? De algunos aspectos de cara a las PASO 2023 que se van a realizar este 13 de agosto. Falta muy poquito, así que esta cobertura que estamos realizando especialmente está destinada a que todos los oyentes de Radio Universidad puedan tener un panorama, ¿no? De lo que se espera para estas elecciones y por supuesto para luego de las PASO, ¿no? Poder ir a las elecciones oficiales con toda la información posible. Escuchanos por Radio Universidad.